Hola, sean bienvenidos todos a Pensemos conforme a la Biblia Chiapas. El día de hoy nos encontramos en la calzada de los hombres ilustres y vamos a platicar sobre la educación en casa. Pero antes, ¿por qué no vamos y compramos algún coquito para tomar? ¿Qué te parece? Me parece estupendo. Vamos. Vamos. 2 coquitos, mamita, por favor. Sí, gracias. Coquitos, por favor. Sí. ¿Ah, cómo están? 45. ¿Los tocó, va? Sí, por favor. Sí, con popotito. Sean bienvenidos a nuestra segunda edición. Estamos en el tema que vamos a retomar en la sesión pasada, la educación en las aulas. Hoy vamos a profundizar más ese tema sobre la educación, pero en casa. ¿Qué papel tienen los padres en esto? Vamos a tocar fibras, ahora sí, muy delicadas en cuanto a cómo se tiene que educar un niño, si es correcto, siempre con base, a las escrituras. ¿Tú qué piensas de ello, Cristian? Pues fíjate, David, que es un tema muy importante. Como bien decíamos en el episodio pasado, que la educación empieza en el hogar, empieza en casa, ¿verdad? Somos nosotros los padres los que tenemos que instruir, los que tenemos que guiar a nuestros hijos, los que tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Pero fíjate que quiero iniciar hablándote sobre un texto en la Biblia muy fuerte, pero muy importante. Así que si me permites, voy a leerte Oseas capítulo 4, versículo 6, que dice: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué texto tan fuerte, ¿verdad? Porque si nosotros como padres no nos interesa la palabra de Dios, si nosotros como padres no estudiamos las escrituras, si no somos ese ejemplo para nuestros hijos de estudiar la palabra, de meditar en la palabra, de actuar conforme a la palabra de Dios, pues tampoco ellos lo van a hacer, ¿sabes? Porque ellos van a aprender principalmente de nuestro ejemplo. Pero si nosotros como padres desechamos la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestra forma de pensar, pues muy difícilmente ellos van a hacer lo que la palabra de Dios enseña. Bien, he escuchado a veces, bueno, yo he vivido en un círculo donde he tenido una madre que ha buscado mucho al Señor, pero dentro de todo ese andar ha ido a iglesia católica, cristiana, a grupos alcohólicos. En todo ese punto, Dios la ha llevado por ese proceso hasta conocer al Señor. Lo que tú dices es muy cierto. Se crea un círculo, unas cadenas, le dicen, de vida. Un círculo de vida donde en casa nosotros como padres enseñamos lo que nos han enseñado. Pero si previamente a nosotros nos han enseñado que el hombre tiene que ser machista, que el hombre es el que gobierna en casa, que la mujer tiene que callar, que los hombres no lloran, que las mujeres de rosa, los hombres de azul, es lo que nosotros vamos a enseñar a nuestros hijos. También, aunque no les enseñemos, no les digamos así tiene que ser, ellos ven nuestra forma de vivir. No hay Señor, no hay Dios, no hay nada en el hogar que rija, solamente lo que hoy para mí es una bendición la tecnología, pero hoy ha sido una maldición para muchos. Ha tontado a muchos. ¿Por qué? Porque es una herramienta que utilizan muchos padres de familia para que el niño se distraiga, para que el niño vaya y se aleje y me deje estar en paz un rato. ¿De qué se están alimentando?
de lo que la tele les muestra, de lo que la tecnología les está mostrando. No censuran muchas cosas y a veces lo que hablábamos en la vez pasada, en el lugar, en la escuela, pasan situaciones donde el niño se porta mal, llega el padre y dice, yo no se lo enseñé, pero pues como padres no le estamos enseñando nada, ni siquiera tenemos al Señor para enseñar. ¿Tú qué piensas de ello? Sí, mira, David, la Biblia es muy clara en enseñarnos que todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Es correcto. Debe ser para glorificar el nombre del Señor. Pero como cristianos necesitamos saber que toda nuestra vida debe reflejar que amamos a Dios, que deseamos a Dios. Y nosotros vamos a conocer y amar más a Dios mientras más conozcamos de su bendita palabra. Y vamos a educar de forma correcta a nuestros hijos mientras conozcamos la bendita palabra del Señor. Ahora, como cristianos muchas veces cometemos el error de pensar que nuestra labor como cristianos y nuestra labor de enseñarle a nuestros hijos de los caminos del Señor es solamente llevarlos a la iglesia. Pero no es solamente llevarlos a la iglesia, sino que tenemos que darles el tiempo. Tenemos que estar mucho tiempo con ellos para compartirles la palabra de Dios y que nuestro ejemplo sea el carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Mira, el episodio pasado hablaba acerca de que lo que rige la enseñanza dentro de las aulas es un pensamiento secularista. Pero no hay que confundirnos, porque una cosa es que exista un pensamiento secularista en las aulas, en el pensamiento del ser humano que rechaza a Dios. Y otra cosa es que como cristianos tengamos una forma de pensar dualista, ¿verdad? No sé si tú puedes comentar algo acerca de Sí, eso. claro. Ese es el peor error que caen muchos cristianos. Realmente el dualismo, tenemos una forma de vivir fuera de la iglesia y una forma de vivir dentro de la iglesia. Mi Dios está en las cuatro paredes nada más. Muchos Así es. pueden tomar y decir esto como, no es cierto, así no es, pero con su vida y su diario vivir lo demuestran. En muchas situaciones he visto cristianos, hermanos, que oran a lo mejor al comer, tomar sus alimentos, y alguien se acerca y le dice, ¿eres cristiano? No sabía. Tenemos que preguntarnos muy profundamente por qué no reflejamos a Dios en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Y en eso, perdón David, Sí. ¿en qué va a afectar a nuestros hijos? Ven el estilo de vida y creen que así es la forma de vivir. Es claramente, yo lo tomo como un vaso vacío. Los niños son un vasito vacío, pero propenso a la maldad. Les decía, vamos a tocar unas fibras y muchos van a estar en desacuerdo en lo que yo voy a decir, pero el ser humano es malo desde su nacimiento. Si tú quieres ver la naturaleza de un ser humano, mira a un niño comportarse. Siéntate una hora viendo al niño y vas a ver comportamientos que a muchos ven y dicen, ay, mira el niño, ay, lo empujó, ay, lloró, ay, está peleando por un juguete, y todo lo ven tan bello y tan bonito, pero esa es la naturaleza del ser humano. Cuando tú ves a dos pequeños de 2 años peleando por un juguete, decía un pastor, dale a esos dos pequeños, a uno, dale la fuerza de un hombre de 30 años, y eso terminaría en muerte. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, esa es la naturaleza del ser Así humano. es. Muchos están en contra de ello y dicen, no, el niño es bueno, el niño no puede ser malo, el niño no es malvado. ¿Tú qué piensas de ello? Sí, mira, el doctor Gordon Spikeman, el teólogo Spikeman, describe de una forma muy profunda lo que es el dualismo, pero en palabras sencillas el dualismo también se puede definir como aquella forma de pensar
que divide la vida entre una vida espiritual y una vida secular. Para el dualista existe una vida espiritual que es dentro de la iglesia y lo que se hace dentro de la iglesia, y una vida secular que es lo que se hace fuera de la iglesia, en el trabajo, en la escuela, en el hogar. Ya no son cristianos. Piensan que eso tiene que ver con la parte secular de su vida, pero no es la cosmovisión correcta tampoco. Si bien mencionábamos en el episodio pasado que la cosmovisión secularista es incorrecta y solo lleva a muerte, destrucción, problemas o una falsa paz, tampoco la cosmovisión dualista es la forma correcta de pensar ni la forma correcta de educar a nuestros hijos. Mira, una ocasión yo me encontraba en, en el trabajo y en eso me encontré a una señorita. Esa señorita era contemporánea con tu servidor en la iglesia. Cuando éramos jovencitos, muy jovencitos, pues salíamos a evangelizar, ella llegaba a la iglesia, llegaba al grupo de jóvenes, pero me la encontré mucho tiempo después. En esta ocasión que me la encontré, yo le pregunté, ¿cómo estás? ¿Sigues llegando a la iglesia? Y ella me dijo, no, ya no llego a la iglesia. Y la verdad me sorprendí mucho y me llené de tristeza, pero ella me dijo, yo ya no llego a la iglesia y no quiero saber nada de Dios, porque mi mamá decía que amaba a Dios, que quería servir a Dios, pero solo estaba metida en el ministerio, en la iglesia. Y ella decía que lo espiritual es entregar todo tu dinero a la iglesia, servir todo el tiempo a la iglesia, y se olvidaba de mí, me dijo esta señorita. Entonces yo le decía a mi mamá, yo necesito que me apoyes para ir a mi escuela, necesito dinero porque me están pidiendo trabajos ahora en la universidad, porque ella estaba estudiando en la universidad, y su mamá le decía que no, que eso era algo secular, que no tenía nada que ver con una entrega a Dios. Entonces, debido a esto, esta señorita dejó de llegar a la iglesia. Pero date cuenta cómo ese pensamiento, esa cosmovisión dualista afecta la educación de nuestros hijos en casa. Sí, claro, mira, también debemos de tener en claro esto. Nosotros glorificamos a Dios desde que vendemos un chicharrín, oleamos unos zapatos, trapeamos, guiamos a nuestros hijos, ayudamos a nuestros hijos en cada paso que andemos, lo dice Pablo. Exactamente. ¿Qué es lo que dice Pablo? Sea que comas o bebas o cualquier otra cosa que hagas, hacerlo todo para la gloria de Dios. Así Entonces eso es claro. Pablo nos habla y nos habla tan fuerte y tan claro que no puede ir en contra de lo que es el Señor, tan perfecto. Mire, no vamos a irnos, es un tema muy importante, el dualismo, las dos formas de vida, en la iglesia, fuera de, es una sola. Nosotros debemos ser cristianos en todos lados. Ahora, ¿cómo esto impacta en nuestros hijos? Como tú decías, esa forma, esa controversia que tienen, esa forma de vivir fuera de casa, dentro de casa, hablamos de una hipocresía. Es una hipocresía como tal. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros con nuestros hijos? Mira, regresando a lo de la tecnología, yo te decía ese punto, ¿por qué? Porque aún siendo cristianos, dejamos en manos de la tecnología la crianza de nuestros hijos. Dejamos en manos de una televisión la crianza de nuestros hijos y terminamos nosotros corrigiéndolos ya de grandes o queriendo corregirlos de grandes cuando ya es muy difícil o demasiado tarde. Yo he escuchado mucho, deja al niño que experimente hoy. Hasta parece broma, ¿no? Hasta chistes he escuchado donde dicen, a ver, Pedrito, hijito, te vas a caer. Ya, hijito, siéntate. Una, y el niño dice, dos,
Y se ríe la mamá, se ríe pero con una risa de vergüenza, de híjole. Pero así hemos creado a nuestros hijos, han creado muchos, la verdad. Yo veo a un niño que llega a casa y empieza a agarrar un niño de un sobrino o algo, cosas de la mesa, a tirar, a quebrar y todo, no es grato, no es grato. O sea, tú me puedes decir tal vez, cuidado con ello, ¿no? Pero cuando nosotros no criamos, no educamos a nuestros hijos, recordemos, hermano, que hay gente mala afuera, ¿sale? Entonces tú al no criarlo, no educarlo correctamente, hay gente mala que puede hacerle daño a tus hijos cuando son pequeños. ¿Sí entiendes a lo que me refiero, no? Hemos visto muchas historias de personas que le hacen daño a un niño, le jalan el cabello, les hacen algo. ¿Por qué? Porque molesta esa situación. Entonces, debemos de quedar en claro en eso. Quiero aclarar, estamos en un parque y pues por eso van a ocurrir estas situaciones, pero eso es parte de la grabación. Entonces, ¿tú qué piensas de ello? ¿Tú estás a favor, en contra de educar, de corregir, de dejarlo ser? ¿Qué piensas? No, absolutamente. De hecho, Proverbios es muy claro y enseña, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y muchos piensan que este texto quiere decir, enséñale la palabra de Dios y cuando sea grande va a seguir al Señor. No, no necesariamente. Porque nosotros no podemos salvar a nuestros hijos. ¿Estás de acuerdo? Sí, es una controversia, vamos a hablar después de tampoco ese tema. debemos ser nosotros los responsables porque se alejen del Señor. Cuando dice Proverbios, instruye al niño en su camino, está diciendo, deja al niño que haga lo que quiera, deja al niño que vaya, que siga su propio camino, y cuando sea grande, no se va a apartar de ese mal camino. Porque si desde niño no hiciste todo lo necesario para apartarlo del mal, cuando sea grande, no vas a poder. Y lo voy a poner de eso ejemplo. Es lo que está enseñando Proverbios. Sí, lo voy a poner de ejemplo en la vida diaria. Mira, tú como padre, deja al niño ser. Deja al niño ser. No va a aprender a tender su cama. No va a aprender a trapear, no va a aprender a decir buenos días, no va a aprender a saludar. No lo va a aprender por sí solo. Deja al niño ser y es más propenso a que se vaya a ser maleducado, a que sea flojo, Así es. a que sea contestón. ¿Por qué es propenso a la maldad y por qué no es propenso a, bueno, déjalo ser, va a aprender a tender su cama, va a aprender a saludar? No, hermano, nunca lo va a aprender si es que tú no le enseñas. Mira, David, es muy propenso a que los papás caigamos en ese emocionalismo, que tampoco el emocionalismo es una cosmovisión correcta para educar a nuestros hijos, porque creemos que no debemos corregirlos, disciplinarlos, porque no queremos sentirnos tristes ni sentir el dolor, pero la Biblia enseña que el padre que ama a su hijo lo disciplina, lo instruye. Por eso dice Proverbios que si nosotros dejamos al niño que haga lo que sea y decimos, ay, pobrecito mijito, no le voy a pegar, no lo voy a regañar, lo voy a dejar que haga lo que sea, como tú bien dices, va a crecer torcido y aun cuando fuere grande, aun cuando fuere viejo, aquella rama que crece torcida nunca se endereza. Pero cuando enderezamos a una plantita, a una rama que va creciendo, le enderezamos con un palito y le amarramos un hilito y dejamos que crezca correctamente, pues cuando llega a ser un árbol o una planta grande, pues está derecha como debería estar. Ahora, ¿cuál es entonces, David, la cosmovisión correcta con la cual vamos a educar a nuestros hijos? Creación, caída, redención y consumación. ¿Qué me puedes decir de eso? Bien, mira, yo también estoy de acuerdo, esa es la cosmovisión que nosotros tenemos. Dios creó, todo lo que creó Dios es bueno, Así es. no es malo, y de ahí partimos y podemos resolver el por qué separamos la iglesia de nuestro trabajo si todo es bueno. Está pervertido, sí, pero todo es bueno, no es malo. Y este es un problema muy grande, desde que Dios creó y todo es bueno,
No sé si has escuchado el que dice, ¿sabes qué? Sí, me convertí cristiano, pastor, pero yo tengo una tienda de abarrotes y vendo alcohol y vendo algo malo para el hombre y se va a perder. Y el pastor lo que le dice, déjalo, no vendas más. ¿Qué hace esta persona al ser su sustento? Mejor deja la iglesia. Entonces, es algo que nosotros debemos de entender. El alcohol por sí no es malo, pero la dirección del corazón es lo que está mal. Cómo se agarra, lo que es, para qué sirve. Entonces, es ahí donde está mal. Obviamente, yo no estoy invitando a las personas a que consuman alcohol, porque hay muchas personas que consumen alcohol y se pierden y tienen traumas con ello. Y lo que deben de hacer es apartarse de ello. No se debe de hacer. Yo, en lo personal, yo no consumo eso, nunca lo he consumido y no me dan ganas de hacerlo y no lo haré. Pero sé que si tomo una cerveza no me voy a ir al infierno. Pero sé que si tomo una cerveza y soy pastor y alguien me ve y dice, estoy siendo piedra de tropiezo, entonces ¿qué hago? Tampoco lo hago y no me da bien hacerlo ni me da mal, pero no lo hago. Entonces, la creación, desde ahí partimos. Creación, la caída. ¿Quién cayó? ¿Quién pecó? La humanidad. Ah, no, fue Adán. Él era el representante. Decía un pastor, estaba escuchando sobre la perversidad del ser humano y decía, si tú hubieses estado hubieses sido tú el representante, hubieses estado, te hubiera dicho el Señor, no comáis de este fruto, te hubieras comido el árbol completo. Entonces, el representante cayó a la humanidad. ¿Por qué la humanidad es injusto? ¿Por qué solamente por un hombre? Porque Dios lo decretó así. ¿Por dónde redimimos? Así es, la teología bíblica se encuentra en las Escrituras y debemos criar a nuestros hijos conforme a las Escrituras. Debemos enseñarles que el hombre ha caído, es pecador por naturaleza. ¿Y dónde está la redención? Así es, está en nuestro Señor Jesucristo. Y debemos guiarlos a Cristo. ¿Y qué pasa si no tienes redención, hermano? Si no hay redención, pues el hombre continuará en su camino de autodestrucción. Decías una cuarta y tenemos que aclarar, y la consumación. La consumación es cuando nuestro Señor Jesucristo venga y nos lleve para siempre con Él, estemos para siempre con Él, y ya será la consumación de absolutamente todo. Pero lo que trato de decir es que la historia es una sola. Correcto. El pensamiento se centra en Cristo. Cristo es el centro de absolutamente todo. Y Cristo debería ser el centro de toda nuestra educación a nuestros hijos. Sí, sí, sí. Hijo, pórtate bien, no hagas maldad, porque el Señor que está en los cielos está viendo todo lo que haces, está viendo todo lo que piensas. Y me llega a la mente esto, o sea, hay que tener en claro algo, hermanos. Como cristianos vamos a ver a nuestros hijos y esto no se lo vas a decir una vez. Esto vas a repetirlo muchísimas veces durante toda su vida. ¿Por qué? Porque el niño se sentará en tus piernas y te dirá, es que yo no puedo. No puedo y no puedo y no puedo, es que no sé hacerlo. Yo no sé hacer esto, no sé hacer lo bueno, pero lo malo sí lo sabe hacer. Lo malo es propenso a hacer lo malo, es lo que vemos. Nuestra naturaleza es pecaminosa, estamos mal. Entonces, creyendo desde este punto, entonces la formación, la educación está en casa. Así es. En casa. Tenemos que corregir a nuestros hijos, debemos de corregirlos. Obviamente, debemos de ser sensatos para corregir. No corregirlos con ira, no corregirlos ya cuando te colmó la paciencia. ¿Por qué? Porque también ellos aprenden ello. Así es. Aprenden a que depende de cómo esté tu humor, es como ellos se tienen que comportar. A mí me tocó estar con una mamá que pues obviamente trabajaba mucho, llegaba cansada y pues estábamos fuera de Cristo. La verdad, mi vida era católica, pero era católica pagana, a veces íbamos a la iglesia, a veces no. Y a mi mamá le gustaba mucho ir. Entonces yo recuerdo que cuando mi mamá llegaba a casa, si ella llegaba enojada y cansada, yo no me acercaba. ¿Por qué? Porque si yo rozaba un vaso de agua y lo tiraba,
se desataba en la casa, gritos y me castigaba y todo. Pero si mi mamá venía alegre, contenta por X situación, yo podía hacer lo que quisiera, porque mi mamá estaba contenta, entonces no iban a haber repercusiones o consecuencias sobre mis actos. Debemos de tener claro, hermano, algo. El Señor siempre nos ha hablado a través de su historia sobre correcciones en su pueblo. Así es. Y el Señor, yo nunca he visto que el Señor le diga a Israel, a su pueblo, 70 años en cautiverio y le diga después, se portaron muy bien, se los voy a reducir a 69. 70 son 70. Y a veces como padres estamos tan molestos que le decimos, lo que hiciste está mal, te quedas un mes sin gasto. Y al otro rato estás como que analizando diciendo, creo que es un mes es demasiado. No, es un mes, es un mes. Por eso tienes que analizar antes el castigo que le vas a dar, antes de decirlo. Porque lo que está dicho, no hay que corregirlo. Así es, David. Fíjate, solo para regresar un poco a esa cosmovisión bíblica de creación, caída, redención y consumación. Cuando nosotros les enseñamos a nuestros hijos con base a esa cosmovisión bíblica, ellos van a saber que la única forma en la cual todo lo que hagan va a tener sentido en su vida, que la única forma en la que ellos puedan actuar de forma correcta es cuando lo hagan para la gloria de Dios. Cuando lo hagan para glorificar el nombre de nuestro Señor. Y ese debería ser el mayor deseo en nuestras vidas. Sí. Yo amo a mis hijos y sé que tú también amas a tus hijas. Y en lo personal, a mí no me importa si no son ricos, si no tienen todas las cosas materiales que puedan llegar a tener. Eso no me importa. Si tienen a Cristo en sus corazones y glorifican a Dios, yo voy a ser el papá más feliz del mundo. Nada me va a poner más alegre que saber que mis hijos aman a Dios y sirven al Señor. Por eso todos los días, y por eso nuestro Señor nos enseña a tus hijos cuando te acuestes, cuando te levantes, en la casa les repetirás mi palabra. Y por eso nosotros, como tú bien decías, les tenemos que repetir una y otra vez, busca a Cristo, busca a Cristo, busca a Cristo. Haz las cosas para la gloria de Dios. Ahí todo tiene sentido. Ahí, mira, tú sabes perfectamente que el cristiano es un más que vencedor. Ya tiene la victoria. Sí. Un cristiano que camina conforme a la palabra de Dios ya es exitoso. Porque venga lo que venga, pase lo que pase, así encuentre un gran empleo, así tenga un gran negocio, así vive en una casita de paja, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, mansedumbre, la templanza, siempre va a existir Vivir es en Cristo su corazón. y morir es ganancia. Así es. Porque somos más que vencedores, Sí, dice el es Señor, correcto. por medio de aquel que nos amó. Entonces debemos instruir a nuestros hijos conforme a ese pensamiento bíblico. Por último, vamos a organizar sobre el punto. Quedando claros que es en todos los aspectos de nuestra vida cultural, en cada momento en que nos vamos, en nos abrimos, vamos, en cada situación en la que estemos con nuestros hijos, debemos de enseñarles y a glorificar al Señor en cada momento. Desde que ellos reciben un gasto, 15 pesos o lo que les des, y les enseñas a administrarlo, ellos preguntarán, mi mamá, mi papá tiene dinero, pero tú les tienes que hacer ver quién es el que provee en el hogar, quién es el que te puso en esa situación. Nosotros sabemos que es el Señor, Así es. porque nos ha dado más de lo que merecemos. Así Tenemos claro eso, pero esa claridad se la tenemos que hacer ver a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque, como tú dices, a veces no entienden. Yo sé, los niños están peleados con las verduras, con todo eso, en muchas situaciones, ¿no? Mis hijas han aprendido a comer. Hay una que no le gusta el chayote, pues lo come de una forma o de otra. ¿Por qué? Porque les haces ver que es una bendición tener un plato de comida en la mesa, tener 3 comidas al día y aún más, poder comer un pedazo de carne, porque hay gente que no tiene que comer. Partes desde agradecer un nuevo día, agradecer la salud, agradecer dónde estás.
y darle toda la gloria al Señor por todo lo que es, en donde estás, cómo estás. ¿Por qué? Porque estás agradecido, porque ya te eligió, porque ya cayeron la venda de tus ojos. Todo eso lo tiene que ver el niño, todo eso lo tiene que ver tu hijo. Así En es. todos los aspectos le tienes que enseñar. Así es. Entonces, David, tener un pensamiento secularista conforme al mundo es peligroso. Como cristianos, tener un pensamiento o una cosmovisión dualista también es peligroso y va a afectar en la educación de nuestros hijos. Claro. Pero pensar conforme a la Biblia, tener una cosmovisión basada en la creación, caída, redención y consumación, es lo mejor que podemos hacer. Quiero poner un paréntesis. Mira, el pensamiento secularista ha impactado mucho, sobre todo en pastores que enseñan esa división, ¿no? Que no dejan claro en sus familias. Ese dualismo, Porque yo he escuchado y hemos escuchado de pastores que predican en una iglesia y hijos que están separados. Es lo peor, sí. Entonces, de ahí viene, David, ese pensamiento de decir, hijo de pastor, lo peor, dicen. Sí, claro. Y la palabra es clara en decir que tienes que tener ordenada tu casa, tu hogar, antes de subirte a un púlpito. Perdón, David, es que si no comprendemos esa cosmovisión bíblica de creación, caída, redención y consumación de una forma correcta, vamos a pensar de la siguiente forma. Yo amo tanto a Dios que solamente tengo que centrar toda mi vida en el ministerio, en la predicación. No me importa tanto mis hijos, ellos están en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto lugar en mi vida. O el Señor ya verá por ellos. El Señor ya verá por ellos, yo me voy a encargar de las cosas del Señor. Pero eso es absolutamente erróneo, David, porque la Biblia es muy clara en decir que aquellos que enseñan en la iglesia primero tienen que tener en sujeción a sus hijos, tienen que tener en orden a su familia. Porque si no pueden cuidar de sus propias familias, ¿cómo podrán cuidar entonces realmente de la iglesia? Y todavía me surge una idea sobre la iglesia como tal cae en un conformismo, en decir, es que es ser humano, pero piensan después, si él pecó, si él cayó, que es el pastor, yo también lo puedo hacer, entonces no pasa nada. Yo puedo hacer lo mismo que está haciendo el de la cabeza, él me está guiando. Entonces, es un claro error. Yo quiero concluir con esto. Yo creo que quedamos claros sobre este tema, sobre la educación en el hogar. Nosotros somos los que debemos de educar a nuestros hijos. Así es. Nosotros los debemos de llevar al Señor. Nosotros debemos ser la mayor influencia, David. La salvación es el Señor. Así es. Eso es claro. Así es, David. Eso es claro. Yo creo que el siguiente tema que vamos a analizar, para tener claro, tocamos unas fibras ahorita sobre el dualismo. Me gustaría tocar ese punto, el dualismo, la perversidad del ser humano, no sé, la siguiente emisión. Fue un placer haber estado contigo, Cristian, y muy bien, David. bendiciones. Que Dios te bendiga. Vamos a estar Muchas viéndonos gracias. Entonces en la siguiente edición, la tercera edición. Espero que les haya gustado.